La emoción más antigua del mundo es el miedo. Y el miedo más antiguo es a lo desconocido, a lo sobrenatural. Aquí comienza Ñuñoa Paranormal, el podcast, historias llenas de misterio, con la conducción de Héctor Rojas. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Este es el primer capítulo de la nueva temporada del podcast, donde obviamente tendremos grandes e interesantes invitados e invitadas. Así que los llamo a compartir, suscribirse, hacerse miembros del canal y dejar sus likes, además de comentar los diferentes capítulos que ya están disponibles aquí en el canal, porque todas estas interacciones nos sirven para que seamos más visibles y podamos llegar a la mayor cantidad de personas. Esa efectivamente es la idea del canal, que más gente nos vea y que obviamente más gente interactúe con nosotros. Y ahora, sin más rodeos, y para introducir a nuestra próxima invitada, quisiera leer el siguiente texto. Dijeron que bailaban con el diablo porque no podían saber tanto. Las quemaron en la hoguera solo por curar con plantas de vez en cuando. Pero lo que ellos no sabían es que algunas renacieron de las cenizas, porque son las nietas de las brujas que alguna vez callaron. Por supuesto, nosotros vamos a hablar en este momento de brujería, brujos y brujas. Pero para hablar de este interesante tema, hoy tengo una gran invitada que en este momento ya la están viendo en pantalla. Ella es profesora de danza, además de gestora cultural de la región de Arica Parinacota y, por supuesto, una bruja. Es un placer tenerla aquí en el podcast por primera vez a Nani with Dancer. ¿Cómo estás, Nani? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que están viendo y a las personas futuras también que nos van a ver. Exactamente, sí, nos van a ver. Y mira, para partir la conversación, obviamente hay que hacerlo desde el principio de todo esto. ¿Cómo fue que supiste o que te diste cuenta de tu don? Eso fue hace mucho tiempo, de cuando era mi niña. Hacía cosas sin siquiera haber tomado un libro de brujería. ¿Ya? Innata. Enterraba cosas, hacía cosas con cabello de las personas, entonces todas esas cosas venían en mí desde hace mucho tiempo. Y bueno, con el tiempo obviamente me fui dando cuenta de muchas cosas, porque además de brujería, soy clarividente, medium, entonces ¿Ya? al principio yo pensaba que todo el mundo era igual. Cuando uno es niña, esto lo normalicé, por así decirlo. Pero a medida que yo iba creciendo me di cuenta que no era así y que no todo el mundo podía percibir cosas que yo percibía en ese instante. Ya. Y esto más o menos en este caso tú me dices que se desarrolló o que te diste cuenta a muy temprana edad. Después con el tiempo tú lo fuiste perfeccionando, estudiaste, leíste, ¿cuáles fueron tus intereses en aquel momento? Aunque yo no tengo bueno, yo soy totalmente agnóstica, no profeso ninguna religión, etcétera. En mi casa era muy religioso. Ya. Entonces yo comencé primero, yo dije voy a intentar el primer libro que quise como entender un poco esto fue la Biblia. Ya. Para formar mi propio pensamiento o conclusión, etcétera. Entonces fue lo primero que yo tomé. Luego de esto comencé a tomar otros libros, porque yo dije, quiero saber más, no quería quedarme con la duda. Y así, a medida que iba pasando el tiempo, obviamente en el camino, y esto yo creo que no fue casual, fui encontrándome con mujeres mayores que yo, que me veían y veían algo en mí, y siempre como que me invitaban a, mira, lee este libro, mira, puedes hacer esto. Hubo una vez que yo comencé a trabajar muy pequeña, con permiso de los padres, porque antiguamente se podía, y una chica que estaba en mi trabajo, en ese entonces como 15 años mayor que yo, me dice, mira, te voy a dar un tips, porque yo sé que tú vas a entender lo que yo te voy a decir, así me dijo. En ese entonces yo tenía 14 años más o menos, creo que ya lo dije, y me dijo, mira, fotografías cortan en las puntas. Entonces yo dije, antiguamente se usaba mucho la foto, no como ahora que todo es instantáneo por internet o por el celular. Entonces yo inmediatamente entendí que tenía que cortar las puntas a la fotografía para que no me hicieran brujería.
sin que ella me lo dijera, hubo ese feedback sin que me lo dijera. Entonces, de ahí el transcurso de mi vida fue así, que se iban cruzando en mi camino mujeres principalmente, que iban diciéndome cosas, como que me iban dejando señales en el camino para yo lo tomara de una vez por todas, porque el miedo al que dirán o a mi propia familia, que era demasiado religiosa, es demasiado religiosa, siempre me mantenía como en la oscuridad o sin poder salir, como ahora todos me conocen. Ya, comprendo. Ahora, estas personas en este caso sirvieron como una especie de guía que te llevaron hacia, o sea, en este caso te encaminaron hacia lo que es el tema de la brujería. ¿Te enseñaron alguna disciplina en particular o tú misma, con el correr del tiempo, elegiste algún tipo de brujería, por así decirlo? Claro, mira, había obviamente muchas brujas, tenían sus propias creencias y nunca me gustó como centrarme en algo que me mantuviera en regla, ya como que yo tengo que seguir esa regla o si no, no sirve. Entonces por eso me fui más por el caos y obviamente comencé a tomar libros y etcétera para ver de qué se trataba esto y me fui por esa línea y obviamente en la práctica, en lo que más me llamó la atención, por ahí me fui, pero yo no soy como de una práctica que está ya lista, por así decirlo. Como que voy aprendiendo en el camino, como bruja del caos. Claro, en este caso todo lo que es la magia del caos. Sí, con otro invitado también estuvimos relacionando también lo que es la magia del caos con también lo que es la magia ceremonial. Estábamos hablando de eso con nuestro próximo invitado. De ahí lo voy a adelantar. Mira, y este es un tema que siempre surge cuando uno ve brujos, ve brujas, tanto en redes sociales, en televisión, etcétera, es cómo diferenciar o cómo darse cuenta efectivamente de alguien que sabe realmente el tema de los que te venden la pomada, los que son chantas, los que son derechamente estafadores. ¿Cómo uno los diferencia? ¿Cómo uno se da cuenta? Es que a las personas que van por la vida obviamente haciendo estafa o haciendo caer a las personas que están como desesperadas, obviamente siempre van a estar ellos buscando clientes. Las personas realmente que trabajamos en esto, nosotros no buscamos clientes. Llegan por referencia de otra persona o ven en ti algo que los acerca, pero jamás van a ver un brujo o una bruja de verdad buscando personas para buscar los trabajos. O sea, ellos jamás van a buscar, siguen su vida normal. Siempre esto es como por boca en boca, antiguamente era así, ya, porque antes no existía obviamente las redes sociales, pero antes era de muy boca, la vecina, mira la vecina aquí, sabe esto otro. Antiguamente se usaba mucho la señora como que curaba a los niñitos del empacho y cosas así. Entonces con el tema de las redes sociales no, pues ahora hay mucha gente que dice ser brujo o bruja y que no lo es. Entonces es muy fácil para las personas que no saben del tema caer en esto, porque saben embaucar a la persona obviamente y siempre van a estar con la palabra precisa para que la persona crea en esto y caigan en la red de la estafa, porque realmente es como difícil visualmente que una persona no sepa de esto, diferenciar una persona de otra. Pero con los sencillos datos que te he dicho ahora de que una bruja o un brujo real no va a buscar sus clientes, sino que les van a llegar. Sí, no, sí te entiendo. Y mira, nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones con otros invitados, es el tema de la intuición. Uno debe seguir la intuición. Si a uno le parece una persona, si uno se da cuenta de que una persona es de bien o es de mal, tú te vayas a dar cuenta, lo vayas a sentir. ¿Cachai? Por ponerte una experiencia personal, yo llegué a tu canal de TikTok, por la típica, el scroll, pasar. Pero me quedé en tu canal, no me pregunté por qué. Me quedé en tu canal y empecé a ver el contenido que tenía. Y es como te digo yo creo que tú eres la única bruja que yo sigo en TikTok. La única. Porque, como te digo, es una cuestión de intuición. Y por esa razón también es porque te invité. Porque yo, o sea, hace mucho rato estaba pensando, tengo que invitar a una bruja, pero ¿a quién? ¿A quién? Y por circunstancias los caminos se cruzaron y aquí estás, y aquí te tengo. Como te digo, intuición, solo intuición. Claro, generalmente la intuición, las personas no le hacen caso a la intuición, esa es la verdad.
Sí, Como que dudan mucho a veces y por eso mismo caen no solamente en estafas, sino que en personas que les hacen daño. Muchas de mis clientas es así, siempre me han dicho, pero es que yo siempre pensé o siempre sentí que él iba a poder. Entonces yo le dije, es que tú no creíste en ti primero, porque la intuición siempre te dijo que las banderas rojas estaban ahí y tú no le exacto. hiciste caso a la intuición. Entonces todos los seres humanos la tienen, lo que pasa es que no muchos le hacen caso. Uno normaliza muchas situaciones que no son normales. Ese es el Claro. problema. Ese es el problema. Ahora, volviendo al tema de lo que es la brujería, mira, ¿por qué crees tú que en pleno siglo XXI tocar el tema de la brujería siempre es tabú? Por las creencias más que nada, Ujú. porque tocamos temas muy delicados, entonces personas que obviamente profesan alguna religión, eso les va a chocar, les va se van a sentir incómodos incluso, pero hay muchos países que esto ya lo están tomando como más normal, sobre todo en México, pero acá en Chile todavía está eso del tabú. En Argentina incluso son más liberales en ese sentido que nosotros mismos. Como que en Chile estamos quedando atrás, por así decirlo, con el tema, porque en Perú, en Bolivia, en Argentina está como bien normalizado y por ende también hay bastantes más tiendas donde se puedan comprar estos artilugios, todas estas cosas que ¿Mm? nosotras utilizamos que nos cuesta bastante acá en Chile. Por ejemplo, obviamente que en Santiago hay como muchas más opciones, pero en regiones esto es un poco más escaso por lo mismo. En otros Claro. países no. En otros países, en todos lados, hay tiendas donde uno puede ir y comprar y adquirir ciertas cosas. Aunque digamos que la brujería no comenzó con las cosas que se están vendiendo en el mercado, comenzó con las cosas que están en la naturaleza. Exactamente. Entonces, a veces una tiene que improvisar como lo hicieron nuestras ancestras. Así que ahí si hay alguna baby brujita por ahí que quiera comenzar, que no se asuste eso, que yo no tengo que tener. A ver, está muy equivocado el tema de las redes sociales, que le hacen Ujú. creer a la gente que quiere comenzar este camino, obviamente, de que tienen que comenzar primero lleno de estatuas, de cosas que vista y qué sé yo, y así no se comienza. Se comienza primero leyendo, investigando y no quedarse con una sola versión, sino que buscar muchas más. Y de ahí, obviamente, tomar todo eso y formarse su propia práctica o seguir alguna que ya está escrita. Sí, exactamente. De hecho, o sea, tú lo decías, o sea, el día de hoy, claro, hay tiendas especializadas que venden un montón de esas cosas, como tú decías, y acá en Santiago, en la cuadra de San Antonio, entre Merced y Santo Domingo, está lleno. Sí, Está lleno de esas tiendas, así que cualquier brujita que se quiera iniciar en el tema, como dice la Nani, tiene que primero investigar, leer. Eso es lo principal, hay que leer harto. Yo antes de practicar o antes de hacer alguna cuestión, yo me tengo que haber leído mínimo unas 600, 800 páginas antes de siquiera intentarlo. Y lo intenté la primera vez, lo intenté con un sigilo. Eso es lo que nosotros estábamos conversando la otra vez. Lo intenté con un sigilo. Hice un sigilo, pero antes de hacerlo, yo, claro, tengo que haber leído más o menos unos 4 o 5 textos, que tendrían que haber sido unas 600, 700 páginas. Y ahí recién lo intenté y funcionó. claro, que te hablen. Por eso uno dice, lean e investiguen y no se queden Ujú. con lo primero que leyeron, porque hay diferentes versiones de las prácticas de brujería, ¿ya? Y siempre va Claro. a depender de la persona o de la inclinación que tenga esa persona. Si es más para el lado de sanación o si es más para el lado de venganza, etcétera. Siempre hay que estar leyendo e investigando y saber para dónde voy yo. Es como, eso se tiene que preguntar las personas. ¿Para qué soy Bueno, bueno yo? ¿Para dónde voy yo? ¿Y qué me resuena más a mí? Entonces yo no le puedo decir a una persona que siempre ha sentido como esto de sanar a las personas, decirle yo, mira, ¿sabes qué? Igual podrías hacer una amarre, no, porque no es no está para eso, por así decirlo. sí. Ya todas las personas tenemos como una inclinación a algo. Así que lo que más llama la atención, obviamente, se pueden ir por ese camino, pero siempre tienen que investigar, no quedarse con una versión de las cosas porque hay muchas más. Sí, exactamente. De hecho, también conversábamos con un amigo en otro canal de YouTube, que claro, con todo el conocimiento que nosotros tenemos, que hemos adquirido con el tiempo, nosotros, por ejemplo, si nos propusiéramos hacer un amarre,
lo haríamos. Lo más probable es que sí funcione, pero por una cuestión de ética yo no lo haría. Claro. ¿Cachai? Porque no es mi función, no es mi camino. ¿Cachai? Por eso te decía la cuestión del sigilo. Y el sigilo, el primer sigilo que hice ni siquiera fue para mí, fue para otra persona. Entonces, ese es el punto. Cada uno de nosotros tiene que, bueno, como todo en la vida, cada uno debe elegir su propio camino. ¿Cuál es el que más le llama la atención al respecto? Y lo otro importante que también muchas personas me preguntan, y yo siempre les digo, antes de comenzar esto tienen que dejar el miedo a un lado. Porque no pueden iniciar algo si tienen temor. Si tienen temor, por ejemplo, a lo que piensen las personas a su alrededor, o temor, por ejemplo, a sus propias creencias. No pueden comenzar nada si existe temor, porque el temor frena todo. Por esa, mira, eso mismo referente a lo que es la formación, bueno, en Chile, la formación cristiana. La gran mayoría de nosotros tenemos formación cristiana, ya sea católica, ya sea evangélica, que son la gran mayoría. Entonces, esa formación es la que te dice que lo que está fuera de la doctrina de la iglesia está malo. Pues, y lo que te dice la doctrina de la iglesia está correcto. Y no es tan así, es todo, o es luz o es sombra. Pero resulta que hay matices. Y eso es lo que no te enseñan, los matices. Porque claro, te dicen que la luz es buena y la oscuridad es mala. Pero... ¿Y el gris? Y el gris, exactamente. Existe una gama de colores, existen diferentes, en este caso, etapas. Mira, ¿para qué estamos con cosas? Que los seres de luz de la iglesia también se han mandado hartas cosas, así que nadie es, ¿cómo se llama? Nadie, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, como dice la iglesia. Es así de simple. Ahora, Nani, volviendo a lo que es el tema, tú también, como dijiste que trabajas también con lo que es el tema de la mediumnidad, realizas también urbex, tanto a cementerios como en lugares abandonados, donde las almas se te acercan. Sí. ¿Cómo reaccionas cuando esta situación ocurre? ¿Cómo te das cuenta? ¿Lo escuchas, lo sientes? Sí, mira, te voy a explicar algo súper así que me pasó recién, ya que yo me cambié hace poquito al departamento porque me cambié hace poquito y bueno, todo el día trabajo con muchas personas y yo llego a mi casa como que recién a ordenar y antes de comenzar el stream, comencé a estirar mi cama ahora mismo y siento que me tocan el pie debajo de mi cama. Yo inmediatamente dije, mi hija, y al segundo dije, no, mi hija está en el sillón viendo televisión. Obviamente lo primero que hago yo es agacharme y ver, porque siempre hago lo mismo, veo. Obviamente no vi nada, pero es como mi reacción siempre es esa, es como que ver, salir. Mi gata, como llegamos hace poco acá, está muy llorona, llora. Entonces yo apenas la escucho llorar, porque no la meto a mi pieza, ella tiene su lugar, salgo a mirar inmediatamente. Yo como que inmediatamente salgo a mirar, a ver quién está acá, qué me quieren decir, qué quieren. Entonces, muy pocas veces puedo ver sombras, muy pocas veces. Pero más, yo soy de las sensaciones, olores, obviamente de que hablen al oído. Hace poco también tuvimos tuvimos una situación que llevamos a mi hija mayor a urgencias y estábamos esperando, como que fuimos como por toda la familia porque queríamos acompañarla a todas y estábamos con mi hija, la más pequeña, y estaba aburrida, qué sé yo, y justamente en el lugar donde estábamos, y esto es verídico porque las personas han dicho, la enfermera, qué sé yo, las que trabajan en el lugar, dicen que han escuchado caballos, que han escuchado soldados, que se siente como las botas de los soldados, ya, ok. Yo inmediatamente me puse como a escanear el lugar donde estaba y efectivamente sí, había mucha manifestación. Y yo, para como calmar un poco a mi hija, le digo, mira, ¿sabes qué, hija? Por acá pasó esto y qué sé yo. Listo, se acabó el tema. Al rato después mi hija salta, grita y me dice, no, es que me hablaron al oído y qué sé yo. Entonces también fue algo y inmediatamente yo digo, ok, a mi hija también le puede suceder lo que me pasaba a mí desde chica. Ella obviamente al ser pequeña no lo procesa todavía bien, pero inmediatamente también yo afirmé lo que dice la enfermera del lugar, y que sí, efectivamente en ese lugar hay mucha manifestación y concuerda un poco con a lo que vamos ahora, que es el tema, que es el tránsito de los soldados que fueron
a la guerra del tema de la toma y el asalto y toma del Morro. Ya, sí. Y es ahí donde también quería contarte un poco de lo que pasó cuando fuimos con un grupo que nosotros acá en Arica juntamos a un grupo de personas de las cuales tienen estos dones, y de la única del grupo que es más oscura soy yo, obvio. Ya. Las demás ya son de luz, y vivimos ahí una situación bastante particular, por así decirlo. Nunca lo había vivido. ¿Qué te pasó? Cuando nosotros llegamos allá, obviamente siempre iba yo, cuando llegué a Arica la primera vez, ya hace muchos años, y también me sentía igual extraña, no lo podía entender un poco. Quizás lo atribuía porque siempre este lugar se ha tomado para que las personas no sufran más y se van al otro plano por iniciativa propia, para no decir esta palabra, porque sí, no sé si se puede acá. La automurición, por si acaso, claro, el tío YouTube nos alega. Claro, por si acaso. Entonces, todo el mundo sabe eso. Y claro, obviamente yo sentía como una pesadez, pero no iba más allá porque estaba centrada siempre como en el paisaje, en tomar lindas fotos, el atardecer, etc. Yeah. Cuando pasó el tiempo, conocí a unas personas, Felipe, que trabaja en el cementerio municipal, Nitza, que es brujita blanca, pero más blanca no puede ser. Yo, Vivi también, que también está del lado más de lo natural, etc. En esa ocasión fuimos nosotros tres, en el cual fuimos con este aparato del Spirit Box. Ya. Inmediatamente escuchamos dolor, gritos, disparos. Tuvimos un contacto con un chico que era, no recuerdo muy bien su nombre, pero era un niño de no más de 15 años que estaba ahí también. Fue impactante, porque nosotros no solamente vivimos como en ese momento, como que pasamos un umbral y estuvimos como al mismo tiempo del tema del asalto y la toma del Morro. Y fue fuerte, porque ahí yo sí me sentí como con mucha carga arriba, con mucha, muy pesada, a pesar de que yo trabajo con entidades oscuras, tengo mis entidades oscuras como que están conmigo, pero en esta ocasión no las sentí conmigo, como que no está, como que desaparecieron. Y después, obviamente, con el transcurso de todo esto que quedó grabado, nos dimos cuenta que había una figura muy, muy grande. Y esta figura oscura muy, muy grande, sí, a nosotros nos causó, a todas las personas nos causó esto cierto de respeto y temor. Hasta a mí incluso. Y yo dije, yo hasta acá nomás llego porque esto ya va más allá de mis límites. Es una figura muy grande que está ahí presente y es como que le da el toque final o el empuje final a las personas. De hecho, hay varias, no sé si están documentadas o están en internet, pero yo he visto varias personas que han dicho que han estado en los momentos en donde las personas deciden esto y se ve como que hay algo que los empuja o los tira. Las personas siempre dicen como que veo como que hay algo que pasa ahí, como que algo sobrenatural pasa más allá. Entonces, obviamente, nosotros podemos confirmar que es así. Es una figura amorfa, obviamente no tiene forma, muy oscura. Obviamente nosotros lo atribuimos los colores porque somos seres humanos y el cerebro tiene que codificar esto con colores, pero es algo muy, muy negativo para el ser humano. Ya, mucha tristeza, mucha desesperanza, donde no hay como escapatoria. Y también por eso se recomienda a la gente que está muy triste no subir para allá. Y quizás sin saber las personas del tema lo dicen, pero hasta yo que sé, digo lo mismo. Si una persona está en una situación muy mala y quizás no tiene en mente eso, mejor no vaya para allá, porque sí o sí va a haber algo que lo va a estar esperando y que le va a estar de alguna forma hablando en el oído para que tome la decisión. En esa oportunidad recuerdo que sí vimos, entre los tres que estábamos ahí, figuras que salieron como de la tierra, arrastrándose, por así decirlo, como si fuesen zombies, ¿ya? Eso sí fue claro y sí lo vimos. A medida que iban saliendo, se evaporaban. Es como una forma de explicarlo para que la gente entienda, porque tampoco podemos, los puedo graficar como que sí son muy formados, no, porque no es así, sino que estas figuras arrastrándose como zombies, a medida que iban saliendo, se fumaban. Entonces ya nosotros tomamos la decisión mejor de salirnos del lugar y dejarlo hasta ahí. Pero el lugar más pesado es ese lugar. Y obviamente por las razones que ya sabemos. Además que había muchos
menores de edad ahí, y eso es lo que me causó más dolor, creo yo. Sí, sí, o sea, no, mira, lo que tú me contáis no es extraño para mí, porque yo he escuchado montones de historias que en lugares donde efectivamente hubieron batallas, o sea, se desarrolló guerra derechamente, pasan estas cosas, se escuchan pasos de soldados, se escuchan disparos, se escuchan caballos cabalgando. O sea, por ponerte un ejemplo, recuerdo, por ejemplo, las marchas que escuchan los tambores cerca del templo de Maipú. ¿Cuántas, en este caso, historias nos han contado del bosque de Placilla, donde también se desarrolló la batalla más sangrienta de la Guerra Civil de 1891? Y respecto a lo que es el ente que tú dices que empuja a las personas que están ahí arriba, se me hace un símil, y yo te lo comenté en algún momento la primera vez que escuché esa historia, se me hace un símil con la piedra feliz en Valparaíso. Que la piedra feliz, bueno, derechamente esto lo sabe mejor el Seba, ojalá el Seba no me rete por la explicación, pero era una roca, un promontorio, donde la gente iba a terminar con sus días también. Y aparte de que hay una ninita, hay muchos peluches ahí abajo, pero la sensación que uno tiene al subir esa piedra es extraña, o sea, pesa, es pesada, es denso el ambiente. De hecho, esa piedra la tuvieron que dinamitar incluso. Esto fue en la década de los 80, si no me equivoco, que la dinamitaron por la cantidad de personas que iban para allá a terminar con sus días. Claro, lo que pasa es que yo le explico a harta gente porque hay personas que no entienden mucho el tema y sienten como que esto es más como de ciencia ficción o de película de Hollywood, qué sé yo. Sí. Nosotros los humanos somos creadores innatos, obviamente, nosotros somos creadores. Por ende creamos emociones, creamos sensaciones, creamos a los mismos seres humanos. Entonces, cuando existe un lugar donde hay mucha pena, mucha tristeza y desesperanza, nosotros como que vamos dejando un poquito de esa energía en el lugar, ¿ya? Y las personas que obviamente se van de acá, la dejan casi completamente, y obviamente para nosotros repiten el ciclo, por así decirlo, porque para ellos no hay tiempo, para ellos la vez, ya que se van de este mundo es la vez, pero para que se entienda un poco, para nosotros es que repiten y repiten el ciclo. Por eso es que nosotros escuchamos como que estuviésemos dentro de la batalla. Entonces, fue la vez para ellos, pero para nosotros es como volver a rebobinar. De hecho, hubo una situación que se me olvidó nombrar, en que nos estaban sacando. Yo creo que de alguna forma nosotros sí aparecimos, entre comillas, en su línea de tiempo, porque fue muy claro que nos fuéramos. Habían personas que estaban gritando, pero ya como que hubiesen visto fantasmas. Entonces yo le dije, chiquillos, ¿no se han puesto a pensar que quizás nosotros de alguna forma atravesamos una línea y algunas personas sí nos vieron? Y quizás por eso fue esa situación y nosotros nos fuimos. Entonces, claro, es súper complejo el tema porque nosotros como seres humanos estamos obviamente enfocados en que hay un pasado, un presente y un futuro, pero no podemos entender un poco que en el otro plano no es así, que no existe esto. Entonces es muy complicado explicar ciertas cosas porque se transpone o quizá no hay una lógica. Con respecto a los chicos que estaban ahí, obviamente la chica que estaba conmigo pudo tener más interacción porque hay personas, o más bien dicho, cuando existen almas, no todos se acercan a mí, ya solamente algunas, porque hay personas que no quieren nada conmigo, porque yo siempre trato a los descarnados como que todavía están vivos. Para mí es como más fácil así. Entonces, en esta ocasión fue con ella que hubo más interacción, y claro, la mayoría de las personas de ahí eran niños porque fueron los que más resistieron. Las personas adultas, las personas más mayores, excepto los generales, qué sé yo, obviamente que llegaron allá, pero las personas que estaban ahí eran muchos jóvenes, 11, 12, 15, 17 años. Entonces eso, más el terror de obviamente de una infancia que quedó truncada por esto, el hecho de que estuvieron en esa situación, que yo creo que hay que estar para saber qué se siente y por qué quedó tanto dolor y tanta desesperanza en un lugar, que yo digo que hay que hacer algo. Siempre yo digo, hay que hacer algo, hay que tratar de liberar, hay que hacer algo para que esto no siga ocurriendo, porque cada vez se acumula más
y esta entidad enorme que vivimos nosotros se va a seguir acumulando si existen más personas con esta desesperanza y toman esa decisión en ese lugar. ¿Es una especie de egregor lo que estaría ahí entonces? Sí, de hecho, yo estuve leyendo también varios libros y también hay muchos de los cuales dicen que los egregores los creamos nosotros los humanos, ¿ya? Sí. Nosotros somos los creadores de los egregores, de los egregores. Por eso también insisten mucho a veces con insistir con una imagen de algún demonio para que nosotros mismos los vayamos creando. Exactamente. Claro, si no, o sea, en este caso, a los que nos gusta el tema derechamente, hemos visto muchas entidades tal cual como tú las describes, entidades oscuras, entidades amorfas, y derechamente, claro, una de las principales teorías al respecto es que nosotros mismos la creamos, nosotros mismos construimos este tipo de entidades en base a nuestros miedos. Exactamente. Y en un lugar donde efectivamente hubo mucho miedo, hubo mucho dolor, o sea, es terreno fértil para que estas entidades, en este caso, se queden, se desarrollen e incluso se sigan alimentando del miedo de las personas que van ahí. Así tal cual nosotros dijimos en esa oportunidad, que cada vez va a ir creciendo y va a ir creciendo más. Exactamente. O sea, es bien complejo. O sea, todos esos lugares, como te decía, donde ocurrieron esta clase de situaciones, son lugares complejos, son lugares muy cargados, y a excepción de Maipú, que tiene el templo y que se puede descargar en cierta manera, los otros lugares no. Los otros lugares en este caso continúan y, como decía, continúan una y otra vez repitiendo lo mismo en bucle. Claro. Repitiendo la misma situación. Ahora, Nani, mira, hay un tema en particular que, obviamente, para hacer la pauta tengo que revisar las redes sociales y tengo que revisar y tengo que investigar. Tú tienes una relación muy especial, o quizás, no sé, podríamos llamarlo una cruzada personal, con una tumba en particular, que es del cementerio municipal de Arica, la tumba de Claire Highland de Pay, o Elisa, sí, dependiendo del nombre. Cuéntanos la historia y por qué se relaciona erróneamente con brujería. Ya, van a tener que escucharme atentamente porque es largo. Sí, pero no te preocupes, tenemos tiempo. Cuando yo fui la primera vez al cementerio, porque yo obviamente me encanta ir a los cementerios, porque yo soy al revés de las personas, me lleno de energía. Este es el cementerio municipal de Arica, ¿verdad? Sí, de Arica. Ya. Entonces, claro, obviamente yo cuando voy al cementerio me siento llena de energía, muchos muertitos llegan y me cuentan sus cosas y cosas así. Yo obviamente tengo como mucha más relación, por así decirlo, con las personas que no están que con las que están. De hecho, no tengo muchas amistades, ¿ya? Para que se entienda un poco por qué yo estaba en el cementerio. En Santiago igual, fui al cementerio general y etc. Acá obviamente... No eres la única, créeme. La primera vez que fui... algo me decía, mira, anda por allá. Bueno, doblé y miré de lejos como una estructura que apuntaba al cielo. Me acerqué, inmediatamente la persona que estaba ahí me sacó. Inmediatamente empecé a sentirme mal, dije yo, ¿sabes qué? Me tengo que ir, porque dije yo, algo está pasando acá, no quiere que yo ni siquiera toque el tema que estaba ahí, el monumento que le decía yo, algo pasa. Ya cuando fui esa vez, me voy, porque me estaba sacando, literal me estaba sacando. Pero yo dije, algo está sucediendo, ¿por qué me sacó? Y me puse a investigar por todos lados, ¿quién es esa persona? Porque yo no sabía si era mujer, si era hombre, no sabía nada por el nombre. Claire Highland de Pay, es lo único que salía, ¿ya? Entonces yo obviamente investigar. Me salió primeramente un youtuber, no voy a nombrar acá, porque ya lo debo tener, pero cansado con los mensajes que le he dejado, y de verdad, diciendo que vino al cementerio, mostró dónde estaba y que era un adolescente, dijo que era de 17 años, era un chico que practicaba la brujería negra y que obviamente la gente de la ciudad supuesto y le quisieron hacer lo que estaba ahí era como la cola de la flecha del diablo, según ellos, ya que por eso la estatua era así, ya porque representaba como el mal. Y que las cadenas que estaban alrededor era para que no se escapara y para que la ciudad no sufriera y qué sé yo. Yo dije, algo no me calza de esto, por varias razones. Porque, primero, cuando yo estuve ahí, no sentí que fuese una bruja.
porque yo sí he pasado por lugares donde sí han sepultado brujas o brujos. Entre brujas se reconocen, pero claro, incluso no estando vivas. Entonces dije, algo sucede acá porque no es así. Ya. Inmediatamente investigué el nombre. No me costó mucho. Dije, yo mejor voy a ir al cementerio, las personas que trabajan deben saber más, obviamente. Claro, y ahí sí. donde conocí, claro, a Felipe, y él me contó un poco que las circunstancias del fallecimiento de Elsa, porque ella se llamaba Elsa Claire Crystal Island Silva, ¿Ya? eran muy extrañas. Ya las personas que están que viven en Arica y que están viendo quizá este video, se van a recordar o van a preguntar sobre el Hotel Pacífico que estaba en la Plaza Vicuña Máquina. Era un hotel grande, de lujo, donde venían personas las personas que tenían más dinero se hospedaban allá. Claro. Y sobre todo las personas que eran empresarios bolivianos, porque Arica ha tenido mucho contacto con Bolivia hace muchos años. Sí. Ha habido este tema de comprar y qué sé yo, el tema del comercio. Sí, pero el intercambio comercial con Bolivia siempre estuvo antes, durante y después de la guerra. Exactamente. Entonces, yo investigué qué pasó. La persona me decía, mira, ¿sabes qué? Era una chica que no se sabe cómo se murió, pero la encontraron en el hotel, en el baño, en la tina. Pero ¿y qué pasó? Nadie sabe, porque los documentos también se perdieron, como que no había una causa que estuviese escrito, sino que pasó como de voz en voz esto, porque creo que hubo un incendio y se quemaron extrañamente todos esos documentos, en los cuales salían las causas de su fallecimiento. Pero en los diarios sí salía la noticia y sí salía que pasó eso y que hubo mucha conmoción en ese entonces, que era el año 1945, el 5 de diciembre, donde ella dejó este mundo, y en el cual obviamente dejó muchas dudas, que no voy a... Las brujas saben muchas cosas. ¿Dudas respecto a su muerte? Es que sí, a nosotras tenemos mucha información a veces que no podemos revelar. Pero obviamente voy un poco a seguir con el tema de su historia, y obviamente yo dije, algo sucede acá. Fui nuevamente a su lugar, hice contacto con ella, vi cómo era, me mostró su vestido favorito, que era un vestido celeste, en el cual con ella está sepultada con unas blondas blancas, con su pelo hasta por los hombros, un poco no liso, sino que un poco como tampoco rizado, pero ahí hubo ese contacto primera vez con ella, en el cual yo sentía mucho dolor, sentía mucha rabia, más que dolor, de que necesitaba que la gente supiera realmente quién era. Obviamente me puse a investigar, llegué hasta los familiares de ella. Hace poco me contactó sería como un bisnieto sobrino de ella, que yo le conté la situación y que vive en Estados Unidos, y que bueno, con el tema del idioma se hizo más fácil con traducir las frases, pero de igual forma es difícil, porque no es como esas ganas de que yo quiero relatarle de lo que fue su abuela, de bisabuela, nieta, tía, no recuerdo, pero es muy lejano el pariente. La cosa es que Claire es hija, o sea, fue hija de una persona que trabajaba en el diario en Bolivia, en un diario muy conocido que había en esos años, y que luego se compró acá en Chile, ¿ya? No recuerdo el nombre a esta altura, pero era un diario muy antiguo. Obviamente hija de empresario, tenía un hermano menor, su papá también se murió en extrañas circunstancias cuando ella era muy pequeña, tenía 15 años más o menos cuando falleció su padre, en la cual obviamente tuvieron que ir a vivirse a Estados Unidos porque ellos vivían en Bolivia. Su madre era boliviana. Se casó con un empresario norteamericano, por eso su apellido, Highland Silva. Entonces, bueno, en ese intertanto conoce a lo que fue su esposo, que es Raúl Pey. Quien sepa la historia un poco de Arica, llegó en el barco del Winnipeg, de las personas que venían como arrancando de la Segunda Guerra Mundial, y que los ayudó el poeta Pablo Neruda, que ayudó a varias personas, amistades y qué sé yo, y entre ellos venían los hermanos Pey y se quedaron acá en Arica porque llegaban al puerto de Arica
muchos, y después otros seguían hacia Valparaíso, que también creo que hay historias por allá también. Ya. En ese intertanto, ellos tuvieron más o menos una breve temporada acá, pero viviendo en el hotel, y ahí es donde ocurre ese suceso que nadie sabe. Ella lo que me mostró, que si alguien la tiró del cuello, ella tenía un collar como de perlas, la Ya. tiraron hacia atrás y la dejaron hundirse. Ya, así fue como ella no dejó este mundo. Veía, cuando yo tuve ese contacto, vi mucha desesperación, muchas ganas como de que la gente supiera lo que realmente pasó, porque estaban tomando ese lugar, y hasta el día de hoy, que peleo siempre, como un lugar donde dejaban estos trabajos energéticos, Sí. de amarre, de brujería, lo estaban dejando ahí. Estaba muy sucio el lugar, muy desociado, estaba horrible. Y yo obviamente con el tiempo siempre voy, le limpio, dejo muy en claro que no tienen que dejar cosas ahí, porque al final ella es ella, no él, y tampoco hace brujería, así que las cosas que dejen ahí no va a resultar absolutamente en nada. Ella también me indicó que le gustaban los girasoles y que por favor, si las personas que vayan a visitarla, que le dejaran girasoles. Hasta que me escribió alguien de Arica, me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo una vez te vi, qué sé yo. Fui a pedirle con mucha fe a ella que nos ayudara a que mi marido encontró trabajo, le agradeció y le fue a dejar unas flores, y cada cierto tiempo también ella la va a visitar. Entonces, eso a mí me llena el corazón, pero yo digo, ahora yo la siento que está tranquila. Siento que ya no hay esa rabia del comienzo, de que ensuciaban su nombre constantemente. Lamentablemente también aquí hay creadores de contenido que todavía dicen que este mito, incluso los tours que hacen en la municipalidad de noche, todavía insisten en contar esta historia macabra de un chico que fue brujo y que hacía brujerías y que dañaba a la gente. Entonces, ahí yo también he tenido que dejar mi mensaje y decirle a las personas encargadas, por favor, investiguen. No pueden llegar y decir cosas que no son, porque están manchando. Aunque las personas hayan muerto hace 100 años atrás, no pueden manchar el nombre de las personas, porque no descansan en paz. Y sobre todo cuando una ciudad completa lo cree y se crea una especie de mito alrededor de la persona, o hay personas que incluso pueden hasta vandalizar el lugar por creerse cosas que no son. Sí, pues, exactamente. O sea, de hecho, ese mito vende. Por esa razón, que alguien salga, que alguien lo aclare, no vende. Por lo general, lo mismo pasa con el tema OVNI, que de repente sale un caso, sale una imagen y sale una persona explicando que efectivamente esa situación es normal, pero eso no vende. La explicación de que eso es normal no vende. La explicación de lo desconocido, del mito, de la leyenda, eso es lo que vende. Por esa razón en este caso se ha perpetuado el mito, y por eso mismo te lo quería preguntar, y te lo pregunté para aclarar las dudas referentes a lo que es esa tumba. De hecho, la vamos a mostrar, si es que ya no la mostramos. Mientras tú cuentas la historia, nosotros vamos a mostrar lo que es la tumba, y vamos a ver la forma que efectivamente parece, más que una cola de diablo, me parece más como un puntero de reloj de sol. Sí, mira, yo te voy a contar lo que realmente es, ¿ya? Porque también se dice que esto es como un minutero, porque se dice que el marido, desde esa oportunidad, se le paró el tiempo porque se le murió su señora, etcétera. Pero tampoco eso es verdad, ¿ya? Porque eso es un arpón. Eso, él era arquitecto, ¿ya? Y entonces quería dejar como su huella o su marca de esa forma, porque también llegaron, o sea, Claire no llegó en el barco, Raúl sí llegó en el barco, ¿ya? Porque él la conoció en estos viajes de negocio también, que iba y venía de Bolivia, Estados Unidos, Chile. Es una de las personas también que tiene mucho que ver con la construcción del puerto de Arica. Tiene su calle acá, tiene una avenida él acá, entonces era una persona importante en esa época. Claro. Y por eso fue muy extraño las causas de su deceso de Claire. Hay mucho misterio ahí, hay muchas cosas que quizás ya no salieron a la luz porque las personas involucradas ya no existen, ya no están. Pero ¿cómo yo hago justicia de esta forma? Que la recuerden a ella de otra forma, que era una niña de 17 años, con mucha ilusión de ser mamá,
era una niña que a pesar de esa época todavía era muy niña aún, porque su papá la Sí, tenía muy infantilizada, por así decirlo, tenía 2 hijos solamente, ya. que era Claire y su hermano. Entonces ella le dolió mucho, obviamente, el tema. Yo estoy hablando del tema de la sesión de mediunidad que tuve con ella, y varias Sí. veces que tuve con mis pares que me ayudaron también, porque yo no me quedo con una cosa, sino que voy preguntando. Y fue una vida que se truncó muy, muy rápido, con muchas ilusiones. Le gustaban mucho los girasoles. Después, obviamente, investigué por qué es esto, porque yo siempre soy de las que investigo, ¿ya? Me llega una sensación, me llega un mensaje, yo investigo inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me vino esto a la cabeza? Siempre estoy investigando, ¿ya? Y en esa oportunidad investigué del por qué los girasoles, y efectivamente ella nació en un lugar en donde se cultivaba mucho girasol, donde ella veía mucho el girasol. Ya. Y ahí es donde obviamente me calza el tema de que le gusta que la dejen con las flores amarillas por todo el sitio. Y, y esa es como la misión que tengo hasta que esté, bueno, hasta que pueda, obviamente, de mantener siempre su lugar limpio, aseado, para que la recuerden bien. Porque las personas, antes cuando yo llegué acá, las personas que iban al cementerio y no pasaban por ahí, es como que pasaban por al lado, les daba mucho miedo. Entonces la Por idea el es que no mismo tengan mito, temor. claro. Por el mismo mito Claro. o sea, que traía la tumba. Pero es bueno aclararlo, es bueno aclarar esa situación para que efectivamente la gente deje de pensar erróneamente que se trata de un lugar de brujería, sino que es el descanso de una niña y que es una tumba común y corriente, y que en este caso el marido quiso hacerle un homenaje. Eso es todo. Y Exactamente. eso es lo importante. Y eso es lo importante es que se queden con lo que es, con lo que fue ella, una niña boliviana, porque nació en Bolivia, Uh-huh. que era muy feliz, pero bueno, hasta ahí llegó su vida. E insisto, y voy a seguir diciendo a los youtubers que investiguen, traten de investigar, porque a veces se daña más una imagen por ganar seguidores, o ganar audiencia, o ganar vistas, y no solamente dañas a un nombre, sino que a la comunidad completa que puede estar alrededor, porque las personas evitaban incluso pasar por ahí. Entonces Claro. es como un efecto que no se espera. Pero la verdad es esa: Claire tenía 17 años y le gustaban las flores amarillas. Sí, exactamente. O sea, no cuesta nada investigar si ese es el asunto, no cuesta nada leer y concentrarse en eso. Nani, otra pregunta que me surge, hablando también de lo que es el tema de lo que hablábamos referente a las redes sociales y la difusión que tienen ellas. Tú eres bastante activa en redes sociales, entregando tips y datos brujeriles en todo caso, y también enseñando. ¿Cómo surge esa inquietud en este caso de enseñar lo que es el tema del arte? Esto partió, yo creo que como todas las personas que nos dedicamos, como después con el tiempo de las redes sociales, con la pandemia, ¿ya? Al principio, obviamente, quise mostrar lo que hago yo, que es el baile, pero yo dije, todo el mundo está bailando, es como voy a hacer una máster. No, no quiero hacer una máster. Entonces dije yo, ¿qué pasa si muestro los maquillajes? No, Ya. tampoco como que hubo mucha cercanía, pero dije yo, ¿sabes qué? Mejor voy a mostrar algo, a ver qué pasa, y con mucho temor igual, porque no toda mi familia sabía esto. O sea, obviamente la mayoría ya se había dado cuenta, pero no me habían visto en esa faceta, por así decirlo. Entonces fue Ya. con esa... Y después dije, ya no importa, ¿qué importa lo que piensen? Da lo mismo. Y comencé obviamente de a poco para ver si era bien aceptado acá en Chile primero, porque yo veía, me salía mucho el tema de otros países, ¿ya? Obviamente en las redes sociales, cuando a uno le gusta más un tema, siempre va a salir ese tema, y a mí me salía ese. Pero Claro. yo veía que existía mucha gente que era de México. Entonces yo decía, ¿qué pasa si lo hago yo? Lo hago yo acá y muestro lo que hago, lo que sé, con ese temor que yo creo que la mayoría tiene, sobre todo las personas que vivimos en este país, porque es muy reservado. Entonces, al final me tiré a la piscina, dije yo nomás, vamos a ver qué pasa. Y creo que me fue bien, pero hice una manifestación, dije yo,
de las cuales también realizo, hago mucho lo que es la manifestación, me dedico a hacer sigilo, runa. Entonces Claro. dije, hay algo que quiero enseñarle a las personas, a ver si les gusta, porque hasta el momento tenía muy poca gente que me seguía, la verdad. Y esa manifestación que hice en esa oportunidad agarró vuelo de una forma impresionante, que yo dije, no pensé que iba a lograr tanta audiencia, más que por un hechizo de brujería, fue una manifestación, por eso fue curioso. Ya. Excelente. Y bueno, obviamente esta situación se transformó en una bola de nieve que fue creciendo y creciendo. Ahora, la última vez que revisé tenía más de 400.000 seguidores en TikTok. En Instagram no me he fijado, pero más o En, menos el, va en eso. en Instagram la meta siempre ha sido 10.000, pero es más complicado, Sí, porque la gente que me sigue en TikTok va a Instagram, pero no todos tienen Instagram, entonces como más para un público, siempre digo yo, quizás Instagram es más para un público más joven, no lo sé. Quizás no usa mucho la gente que me sigue, usa Instagram, no lo conoce, entonces obviamente tengo más seguidores en TikTok que en Instagram. claro. En Sí. Instagram yo estoy mostrando como mi vida, de repente hago historias chistosas, entonces la gente como que me conoce en realidad más Ujú, allá en Instagram que en TikTok. En claro. TikTok obviamente también tengo varios personajes, porque además me gusta la actuación, así que puedo jugar un poco con eso, me gusta el maquillaje, la Ujú. actuación, entonces soy bien dinámica en ese sentido, pero en Instagram no, en Instagram me van a ver a mí como en las historias, en el día a día, en lo que hago, van a conocer un poco más de mí que O en sea, TikTok. van a conocer a la mamá, a la dueña de casa, a la Claro, trabajadora, etcétera. claro. Los tips brujeriles también he visto tips brujeriles en Instagram, pero Sí, eso también, más que nada se concentran en TikTok. Ahora, claro. ¿cómo ha sido la recepción del público frente al contenido tuyo? No he tenido tanto hate, al principio lo tuve, ahora no ¿Ya? tanto, pero sí les gusta. Siempre tengo a varias personas que sé que son fieles seguidores porque yo subo algo, inmediatamente comentan. Y hay muchas personas que me escriben por interno, muchas personas que me escriben por interno, Ujú. y obviamente ahí me piden tarot, a veces he ayudado incluso a tratar de buscar a personas desaparecidas, estuve en ¿Ya? una oportunidad también ayudando, eh, pero hasta el momento siento yo que ha sido una buena recepción del público, no he tenido tanto hate, tampoco me meto mucho en problemas, no me meto en problemas con nadie, trato de evitar como esas personas que hacen este contenido, que les gusta como el conflicto, trato de no verlo para que no me salga o no contestar, pero en general siento que la comunidad de Wishtalk no me tiene considerada, no, como que no me nombran, no estoy en ningún sitio, por así decirlo. Esa comunidad nació en México, ¿no es cierto? Creo que sí, creo que sí nació en México, creo que comenzó todo esto, y obviamente en México hay muchas de las personas que Sí, son con muchos seguidores que no son brujos. El otro día hablábamos con ese una es otro tema. persona, ese tema, que curiosamente, que las personas que tienen millones de seguidores y que tienen, por ejemplo, eh, altares preciosos con muchas figuras, mucha parafernalia que muestran, no tienen absolutamente ni una pizca de ser brujo, ni le interesaría tampoco. Entonces, ahí yo me doy cuenta que la gente se va como más en la estética de que lo que realmente les puedan enseñar, porque por Ujú. ahí vi uno de los brujos, que es un jovencito, creo que es de México, no lo sé, y que es súper famoso, y que de hecho fue uno de los pocos videos que yo me atreví como a, no desenmascarar, pero sí ponerlo en un pegar, por así decirlo, porque dijo amarre con, no, endulzamiento con orina. Y yo dije, a ver, un Ya. endulzamiento no puede tener un fluido corporal. No, pues. Entonces yo dije, ¿cómo una persona que tiene tantos miles y millones de seguidores puede equivocarse en algo tan básico? Sí, pues todo lo que tenga que Eh, ver con fluido corporal, o sea, derechamente es un amarre, es una brujería, claro, es un hechizo más fuerte. claro, ningún endulzamiento. Los endulzamientos, para que la gente sepa, es algo que no causa ningún efecto negativo, ninguno. Se usan, No, como dice la palabra, solamente materiales
porque endulzan la situación, endulzan a la persona, pero eso no quiere decir que yo vaya a manipular a la persona con eso, no. Yo puedo hacer un endulzamiento a mis hijos para que, por ejemplo, si se pelean mucho, voy a hacer un endulzamiento para que no peleen. Y claro, obviamente la relación entre ellos mejora, ya no va a haber pelea, o un endulzamiento a mi hogar porque se siente pesado, derechamente cambia el ambiente, ya no se siente pesado, pero no es algo que yo vaya a manipular algo para que la persona haga lo que yo quiera, por así decirlo. Entonces, en esos errores caen grandes TikTokers que tienen, yo digo grandes por los seguidores, en los cuales sí, me dicen que no son personas que sepan del tema la verdad, y que todos los libros que quizás tienen atrás jamás lo han tomado, lo han comprado solamente por estética. Por eso no, ¿cómo se llama? Hablábamos en un principio de la intuición. Uno se da cuenta al ver cierta clase de contenido que no, me están vendiendo la popa. Me están dorando la píldora. Por eso yo también te decía en un principio que yo no sigo a ningún brujo, excepto a ti. Tú eres la única que yo sigo. Por una cuestión, como te decía, de instinto, uno se da cuenta. Pero obviamente, cuando una persona recurre a una brujita, por lo general está desesperada. Ya ha recurrido a todo lo que es todo, a ver, por así llamarlo, todas las herramientas convencionales que podría haber optado, que podría haber usado. Ellos ya agotaron esas posibilidades. Y en ese sentido llegan a ti, llegan a cualquier brujita ya en modo desesperación, en modo ya no saben qué hacer. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿te llegan muchos de esos casos o cuáles son las principales dudas, preguntas o trabajos que te encargan? Mira, me ha llegado de todo en realidad. Si pongo en la balanza así como que es lo que más llega, estoy parejo como en todo sentido, porque hay personas que sí han llegado a mí porque se sienten estancados o quieren que su vida o empoderarse también. No solamente es un servicio el que yo les hago como siempre les explico así, como de encender velas y de hacer cosas, no es tan solo eso, es un acompañamiento a la persona, es escuchar a la persona, es estar pendiente de la situación, darle consejos también, porque yo siempre le digo, tú recurres a mí, yo te ayudo, pero si tú haces nuevamente ese error, por ejemplo, supongamos de un cliente que le fue infiel a su esposa, pero está muy arrepentido, yo hago de todo para que su mujer lo perdone y vuelvan a estar juntos y vuelva a ser infiel. Entonces, ¿de qué sirvió contratar mi servicio? Sí, es un ejemplo de los cuales puede pasar en todo, en realidad. También me ha llegado personas que han tenido, por ejemplo, a su abuelita muy enferma y quieren que yo trate de enviarle salud de sanación. También me ha pasado. Entonces, es como que me ha llegado de mucho de todo, en realidad. Y generalmente también me llega mucho tarot. Y lo que yo, claro, en el tarot también me llega mucho lo que es preguntas en general en realidad, ¿ya? Y ahí yo siempre voy dando lo que yo tengo en particular, y yo lo que siempre digo, es que no es que Juanito diga, Nani, mira, ¿sabes qué? Necesito que te contactes con mi tío, que no sé dónde dejó esto. No funciona en mi caso, no funciona así, ¿ya? En mi caso funciona de otra manera. El otro día mismo estaba leyendo el tarot a una clienta y de pronto siento esta sensación de una figura, ya, de una figura masculina, y se hacía presente en las velas. ¿Por qué? Porque las velas subían, bajaban. Entonces yo digo, a ver, no tengo corriente de aire, algo o alguien quiere tratar de dar un mensaje. A veces sí dan los mensajes y a veces no. Entonces yo le dije a la clienta, mira, ¿sabes qué? Había una persona acá, muy cercana a ti, quería ser presente, no me dejó el mensaje, pero se quiso ser presente para que tú sepas que está contigo. La persona dijo, era mi papá, murió hace meses. Entonces, ese tipo de cosas me suceden. También una vez pasó que a una clienta, ya no me estoy viendo ya, tengo que prender la luz, parece. Sí. Sí, a una clienta, antes que se me vaya la idea, me estaba preguntando por algo que le ocurría en su hogar, que siempre tenía cosas negativas y tenía como una leve sospecha de que a esa persona le estaba haciendo brujería. Y en esa oportunidad ya por el rabillo de mi ojo pude visualizar, mientras leía el tarot, una mujer
con una vestimenta en particular, ¿ya? En la cual yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo estaba viendo el tarot y esta mujer estaba mirándome con una cara, pero de furia total. Tenía esto puesto. Se demoró la chica al responderme, seguramente estaba buscando la fotografía, me mandó la fotografía y era la persona. Ya. Entonces, y era la persona a la que le estaba haciendo los daños. Entonces, de alguna forma, las personas que mandan a hacer brujería, o las mismas personas que hacen brujería, hacen este tipo de como de advertencia, por si hay otra persona que la quiere deshacer o qué sé yo, se aparecen o se tratan de como de materializar de alguna forma para que la persona evite sacar esta brujería o evite limpiar a la persona. Y me ha pasado más veces eso que en otras cosas, en otras circunstancias. Eso sí, te podría decir que me ha pasado mucho. ¿Por qué? Porque se está utilizando mucho la brujería y llegan muchas personas a mí que están con mucho peso encima o han sido ofrendadas, etcétera, o incluso las tienen en el cementerio enterradas. Por mientras voy a prender la luz. Sí. Se me fue la luz. Uy, está malo esto. Hay que prender la otra luz. Tampoco funciona. ¿No quieres que prendan la luz? Ahí está, porque Esto sí que te es vean curioso. Esto sí que es curioso. No estaba en el libreto ni nada de esto. ¿No quieres que prenda la luz? Ahí sí, no, tampoco. O si no, voy a tener que terminar ahí a oscuras, ¿no? Sí, porque al lado de la ventana ya no hay luz. No, ya no hay luz. Lo que tienes encendido ahí atrás es una vela. Sí, son velas. Ya. No quiere prender esto, y eso que lo tenía listo, enchufado acá y no sé qué pasó. ¿Es el aro de luz? Y se apaga. No quiere que Bueno, prenda tendría la que luz. terminar con una vela. A ver si funciona. Sí, no, colócala delante tuyo y ahí Sí. para que te veas. Mira, en todo caso, bien curioso que no haya prendido la luz. No sé qué pasó. Es que estamos hablando de este tema y vamos a seguir preguntando otras cosas. Porque también haciendo el link con lo que acaba de pasar con la luz. ¿Te has visto atacada por envidias o derechamente te han lanzado a ti algún mal? Así con Siempre intentan hacerlo. Yo obviamente tengo esta protección que siempre me está como advirtiendo, pero siempre intentan hacer cosas, pero no pueden hacer nada porque no estoy tan protegida que es difícil que me puedan hacer algo, pero sí me acuerdo que no fue producto de una brujería, esto fue en el año, justamente en la pandemia. Estaba yo haciendo mi vida normal, estaba hablando con mi familia y de pronto sentí un dolor muy grande en lo que es la espalda. Sentí como que algo me cruzó atrás, me rajó y me dolió. Y obviamente pegué un grito. ¿Esto fue un dolor físico? Sí, un dolor físico. Pegué un grito de dolor. No, yo no estaba haciendo absolutamente nada. Yo no estaba sacando a nadie, estaba haciendo mi vida normal. ¿Ya? Y yo le digo, mira, ¿qué me pasó? Me levanté la polera y tenía 3 rasguños, pero muy, muy claros. Y eso creo que ha sido lo único como físico que han logrado hacer en mí, pero no por producto de una brujería, sino que derechamente por un demonio. Derechamente lo que tenía ahí en la espalda era un rasguñón. O sea, ¿en vertical o en horizontal? En vertical. En vertical, así. Como 3, o sea, derechamente una mano con 3 uñas que fue hacia abajo. Sí, y yo estaba en el living, no estaba ni con la luz apagada, no sentía absolutamente nada, y fue muy raro porque obviamente sentí eso, pegué el grito, y dije, ¿qué pasó? Y la persona me vio la polera y dijo, ¿qué? Que no puedo creer, mira lo que tienes acá. Entonces, eso ha sido como lo más extraño que me ha pasado a nivel como ya físico, de que se atrevan a hacer algo de esa forma. Lo demás no, porque lo demás lo he podido ver, me han movido cosas, obviamente. Una vez movieron un cuadro,
no era un cuadro, era una foto que estaba impresa que estaba en el proceso de ponerla en un cuadro. Entonces la Ya, tenía guardada yo entre medio de un closet, parada, ¿ya? La tenía ahí esa foto. De pronto esa foto yo comencé a sentir ruido, como muy lento, y yo me acerqué, ¿qué está pasando? Y yo comienzo a mirar la foto, que era una foto grande, para cuadro grande, y esto se comenzó a mover como si alguien con la punta de los dedos la estuviese jalando. Y ya. yo todo eso lo vi, y mientras lo veía, él decía, a ver, sigue, a ver, sigue, a ver, sigue. Entonces siguió haciendo hasta que lo botó. Y esas han sido las cosas como, de hecho fue como en el mismo periodo que pasó eso. De Ujú. hecho han sido las cosas como muy claras que me han pasado en todo en este tiempo con respecto a esas manifestaciones ya más, mucho más claras. ¿Eso fue antes o ahora último has sentido más ataque? No, ahora último no, eso fue antes. Ya. En el periodo de cuando estuvimos encerrados, pasé Ah, ya, muchas ya, en cosas pandemia, raras sí. ahí. Ya. Ya, ahí en ese preciso momento te puedo decir que sí, sentí muchas cosas raras. Tiene mucho que ver también con lo que pasó a nivel mundial. Ya, Sí. entonces ahí vi de todo, incluso en una oportunidad vi seres tridimensionales y ahí nos vamos a ir a otro tema que es mucho más extenso, pero sí se me presentaron. Eh, Eso sí que fue bastante para recordar. Pues nunca entendí la visita en realidad, pero sí en el tiempo que estuvimos encerrados todos pasaron muchas cosas raras y creo que no solamente a mí, a varias personas más. Es que las energías estaban raras en aquella Uh-huh. oportunidad. O sea, Sí, mucha gente cayó en depresión, mucha gente que sí, en este caso buscó otras alternativas. Y por lo general, en este caso, nuestro estado de ánimo no era el mejor. sí. Entonces Estaba, estaban, las ¿cómo se llama? energías Estábamos estaban como en raras. baja frecuencia. Sí, todo el mundo está en baja frecuencia, Sí, po. exactamente. Y ahí es donde salieron todos a festinar ahí los del bajo astral. Sí, po. Efectivamente, todo lo que es larva, todo lo que es seres del Sí, bajo astral, onda, se hicieron la América en esos 2 años. sí, Y hubo mucha gente, o sea, y por eso la gran cantidad también de gente que a pito de nada empezó a tener problemas de salud mental. exacto. De ahí comenzó todo eso. Entonces, en ese periodo justamente fue las dos cosas que te acabo Ujú. de comentar y que fueron cosas que hubo testigos. Es como, esa es la diferencia, que hubo Ya, testigos, porque yo, claro, siempre desde pequeña he visto cosas, he visto figuras, he visto cosas, pero no he tenido testigos como presenciales y que yo le puedo decir que estuviesen impresionados viendo eso, ¿ya? Como te digo, yo desde pequeña me desdoblaba pensando que eso era normal. A los 6 7 años me veía desde el exterior. Entonces son cosas que me pasaban de siempre. Y no era algo, una sensación muy rica que digamos, es algo que no me gustaría repetir. Jamás me gustaría volver a repetir eso. Porque lo pasé muy mal. De hecho, en mi infancia cuando sí, pasaba esto, que yo tenía la capacidad eh, inconscientemente de desdoblarme, me salía del cuerpo. Entonces yo sí. podía verme sentada, podía verme caminando y justamente tomé una personalidad muy peculiar para mi edad en realidad. Por lo mismo, quizás no lo sé. La gente me veía como que era muy mística, muy misteriosa, muy tímida quizás. Eh, pero eso es como parte de lo que fue mi infancia, que quizás no lo pasé muy bien, pero eran parte con los dones que quizás yo venía, no lo sé. Hasta el día de hoy me pregunto por qué me sucedía esto. Yo trataba de explicárselo a los adultos que estaban conmigo en ese momento y nunca entendieron en realidad qué me pasaba. Bueno, y obviamente de escuchar cosas, por ejemplo, con el agua, yo era mucho de canalizar con Ujú. agua, pensando que todo el mundo lo hacía,
que todo el mundo cuando se bañaba o se lavaban las manos podían escuchar voces o podían sentir mensajes. Entonces eso es doloroso igual en parte, porque toda Sí. la gente romantiza todo esto, pero no es tan fácil. No es algo como que uno lo pida, porque hay momentos en los que uno pasa en que uno no está muy bien, ¿ya? Anímicamente, obviamente, pasé mi momento como todas las personas, donde uno ve todo oscuro, y ahí es donde creo yo que tomé como las riendas de todo esto, cuando me fue muy mal en la vida, y tomé al fin la decisión, y dije, ya, ok, lo acepto, yo vine con esto, así que démosle. Fue como ese el inicio de mi camino, por así decirlo, Ya, en esto del ocultismo. claro, no, sí lo entiendo. O sea, la vida del medium, la vida de las personas con el don, no es fácil. Porque, claro, tienen un montón de, aparte obviamente de los problemas y las vicisitudes de una persona, tiene este otro lado que también viene con problemas, que también viene con dramas. Y por lo general yo siempre, y te voy a hacer una pregunta personal en ese sentido. Físicamente, no dejemos el otro plano de lado. Físicamente tú, ¿tienes alguna enfermedad? Eh, ¿O no se te ha desarrollado ningún tipo de enfermedad? Y no, después, no, ¿Mm? no, ninguna en realidad. Lo que sí me parece curioso que yo he estado al borde de irme de acá Ya, muchas veces, que incluso, pero más bien por accidentes o cosas así, que los médicos han quedado, pero esta chiquilla no debería estar acá, con estos niveles de esto no debería estar acá, y cosas así. Eso sí me ha llamado la atención bastante. ya. ¿Ya? O sea, mira, ¿por qué te hago la pregunta? Porque por lo general cuando uno conoce a alguien que tiene el don, que tiene medium, por lo general siempre sufre algún tipo de enfermedad adicional, adyacente. Ya sea o problemas inmunológicos, por lo general yo conozco, a ver, de los que me acuerdo, había una medium en Chillán que también ha ayudado en temas de desaparición de personas y todo eso, que tiene la enfermedad de Guillain-Barré. La enfermedad de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que donde tu propio sistema inmune ataca tus nervios. Esa es la enfermedad de Guillain-Barré. Hay otra persona que es de Coronel, creo que, no me acuerdo si era Coronel o Lota, que tiene lupus. El lupus también es una enfermedad autoinmune, que tu propio sistema inmune te ataca a ti mismo. Una persona que también, ella no ve, ¿cómo se llama? Entidades, sino que ella las siente. Es como, por así decirlo, que ella está en una habitación y siente como la vibración de la gente. Sí. Ya, ella, hasta el momento, lo más fácil, tiene una alergia alimentaria. Ella es, ¿cómo se llama? Celíaca. Ya. A esa clase de enfermedades sí, me refiero, que por lo general siempre se desarrollan en el propio sistema inmune. Sí, entiendo. Eso, mira, si estamos hablando en ese sistema, yo no tengo nada diagnosticado excepto que yo soy asintomática, en el sentido de jamás en mi vida he sentido fiebre. Y esto me ha llevado a estar incluso al borde al borde de la muerte, porque no desarrollo fiebres nunca. No sé qué es lo que es una fiebre, y quizás eso se podría llamar una condición o algo. No sé si hay alguien más que lo tenga, no tengo idea. No sé lo que se siente tener una fiebre, nunca desde niña he tenido esto. Entonces, quizás puede ser eso, no lo sé. Entonces, más allá de las típicas como cosas que puedo tener, dolores de cabeza. Yo siempre he sufrido dolores de cabeza, desde los 10 años aproximadamente, dolores de cabeza fuertes. He ido al médico, me han visto, me han hecho escáner y no tengo nada. Son dolores de cabeza fuertes y que con el tiempo uno se va como acostumbrando y viendo como las posibilidades de cómo calmar todo esto. Ahora yo me estoy yendo más al lado natural, obviamente. Mucho tiempo tomando pastillas tampoco no hace bien. Pero si la pregunta sería esa, mi respuesta sería más que nada dolores de cabeza. Sí, puede ser. Claro, porque, a ver, la fiebre directamente no es una enfermedad en sí, sino que es un síntoma de cualquier tipo de enfermedad, si ahora estaba leyendo por si acaso,
que puede ser de cualquier tipo de enfermedad, por generar una infección, que es la respuesta que tiene el sistema inmunológico ante una infección, pero que no te dé fiebre, o sea, que obviamente te tomen la temperatura y la temperatura está normal, claro, te hace decir, no estoy enfermo, pero Claro, resulta que sí lo estás. claro. Y ahí, claro, De y hecho, ahí, o sea, en ese sentido, según lo que estoy viendo, se llama fiebre interna, que es la sensación de que el cuerpo está muy caliente, pero el termómetro no aumenta temperatura. Claro, sí, mira, y esa puede ser una reacción a, como te digo, a una enfermedad X. puede ser, pero hasta el momento yo no tengo respuesta de eso y es muy raro. Yo, bueno, en uno de mis partos, porque yo tengo Ujú. hijos, ¿Sí? estuve también al borde porque lamentablemente hicieron una mala práctica Ya, que nunca voy a entender. Eh, sacaron, mira, en resumen, sacaron a la guagua y nada más. ya. Y me llevaron a la casa así. Imagínate lo que me pasó, me estaba dando septicemia. Sí, Y po. yo sin una gota de fiebre, nada de fiebre. Entonces nunca vi señales de que me estaba muriendo. Entonces son esas cosas que yo no voy a entender. ¿Por qué me pasa esto a mí? No lo sé. Pero generalmente sí. Las personas que trabajan con energía o las personas que tienen algún don, les pasan, tienen alguna enfermedad. Eso sí es cierto. Ya, no, sí te entiendo. Ahora, pasando al tema derechamente del, como estábamos hablando referente a, ¿cómo se llama? Tu familia. ¿Tú eres la única que tiene el don en tu familia o de atrás viene alguien que tú lo pudieras haber heredado o tú se lo heredaste a alguno de tus hijos? Mira, mi abuela que ya no está, Ujú. no, quizás nunca quiso aceptarlo, pero sí yo le tenía un respeto muy particular, Ya, ¿ya? Y no lo entendía por qué, porque ella tampoco era como de esas personas que impusieran respeto ni nada, pero quizás ahora analizándolo, claro, yo de alguna forma entendía que ella podía tener ese don, pero ella nunca lo quiso aceptar tampoco, ¿ya? Porque ella igual fue hasta el último día de su vida en su iglesia, con su creencia y todo lo demás, pero yo siempre sentía que mi abuela algo tenía, además que siempre la cosa que decía se cumplía, entonces puede quizás que sea por claro, ahí. Mi hermana tiene el don de premonición a través de los sueños. Ella ya. no hay nada que ella haya dicho y que no se haya cumplido. Es muy así específica en ese tema. Y en mis hijos, el más pequeño le gusta la runa. Yo no soy de las que le enseño cosas, Ujú. me miran, saben quizás lo que hago, pero tengo la más pequeña que ella es muy, muy religiosa. Y Ya. es como, nadie en la casa es así, pero ella es así. Yo le respeto su creencia, obviamente, porque no soy quien yo para decir lo contrario. Ella le gusta la religión, ella le gusta hablar del tema, no vino con este don, o no Ujú. vino como, por así decirlo, yo lo hubiese querido llevar por este camino. No, porque cada persona es libre de elegirlo. Sí, Pero sí tengo un hijo que le gusta el tema de las runas. Las dibuja, preguntan ya. para qué es. Entonces, sí se podría decir que se va heredando y a veces no se hereda. Sí, sí, no, sí, te entiendo. Mira, en todo caso, yo soy un convencido de que la religión y la brujería no son temas opuestos, no están en polos opuestos, sino que son temas complementarios. Quizás son dos idiomas que hablan, o sea, perdón, son dos tipos de explicaciones frente a un mismo fenómeno. Pero yo no encuentro que sean opuestos, sino que encuentro que son, que se complementan en uno con el otro. El tema de la fe. El tema de la fe en la religión es una situación que tú no ves, que tú no, que, o sea, que tú no la podís medir físicamente ni nada por el estilo. O sea, no se puede poder tomar un poco de fe y ponerlo frente al microscopio. Lo mismo pasa con la brujería, lo mismo pasa con este caso con los rituales. Tú no podís en este caso tomar un pedacito de ritual y colocarlo en el microscopio. Por esa cuestión te digo, yo Claro, pienso que la fe, o sea, perdón, que la religión, o mejor dicho, la fe, no tanto la religión. O sea, hablemos de religión en el sentido de dejando a la iglesia de lado, que ese es otro tema. Que claro. sea, yo ahí ya no comulgo con ello. Yo, religión, fe
Y con el tema brujeril, yo encuentro que son complementarios. Se complementan, no se anulan el uno con el otro. Y no tendrían por qué ser enemigos el uno con el otro. Que la iglesia te haya dicho que son enemigos el uno con el otro, sí, es tema de ellos. Claro. Y yo ahí, efectivamente, por esa cuestión te digo, yo no comulgo con lo que es la iglesia. Con, ¿cómo se llama? Apóstata. No creo en el clero. Yo tengo fe. Yo creo en Dios, yo tengo fe, o sea, mi fe sigue intacta. Pero mi fe no me impide, ¿cómo se llama? También creer, investigar y leer sobre los temas de brujería. Claro. ¿Cachai? Entonces, ese es el punto. Una cosa es ser apóstata, o sea, no creerle, o sea, creerle cero al clero, y otra muy diferente es tener fe. Eso es lo que creo yo. Fíjate que me recordé de algo que cuando era pequeña, muy pequeña, de haber tenido unos 4 o 5 años más o menos, una vecina que le pidió a mi mamá si me podía llevar a una de sus... ella era evangélica. Ya. Mi mamá dijo que sí, que la llevara. Nunca entendí por qué. ¿A uno de los ritos? Pequeña... ¿Ah? ¿A uno de los ritos? Claro. Ya. Nunca entendí por qué siempre había alguien que me quería llevar a... Y yo iba feliz, yo iba. Recuerdo también que me llevaron a uno que... mormones, me acuerdo también, que llevaban a los niños, le explicaban. Siempre tengo esos recuerdos de que había un familiar o un vecino, una vecina que me llevaba a diferentes como liturgias, y yo iba feliz. Y aún así todo me ven aquí, con una vela en la mano. En todo caso, ¿cómo se llama? El ambiente está pero ideal. Está ideal para, ¿cómo se llama? Para hablar los temas. Exactamente, para hablar esta clase de temas. Oye, hay otra cosa que también, ¿sabéis qué? Investigando referente a esto, yo quedé plop, que es el tema de que también se le puede hacer brujería a las mascotas. Sí. Y que hasta dónde puede llegar la maldad humana, que para dañarte a ti, dañan a tu mascota. ¿¿Por qué lo hacen? Yo te voy a explicar por qué lo hacen. Dime. Porque nuestras mascotas, nuestros gatitos, nuestros perritos que tengamos en nuestro hogar, incluso hasta los pajaritos que a veces tenemos, cumplen con la misión de protegernos a nosotros. Ya eso ya todo el mundo lo sabe. Claro. Ellos están ahí para resguardar nuestra protección, para protegernos, y es la primera barrera que tendría una bruja para poder llegar a una persona. Son entonces, como nuestros escudos. Primero, sacan esa barrera para que obviamente la persona que quiera dañar sufra primero esa barrera para después atacar directamente. Por eso pasa eso, y por eso yo también digo que protejan a sus mascotas, que no se confíen, porque hay personas que saben los pasos a seguir y obviamente van a querer ir por el más débil primero. Y eso en todo orden de cosas, siempre van al más débil de un núcleo familiar. ¡Ay, qué fuerte! Si yo también la primera vez que lo leí, ¿por qué? Claro, y lo que decís tú tiene todo el sentido del mundo. O sea, todos hemos visto efectivamente que, ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, los gatos principalmente. Uno siempre sabe que los gatos son los primeros que ven o sienten algo que está rondándonos. Y claro, tiene sentido que ellos son nuestros escudos. Son nuestros escudos. Y que obviamente, claro, y que en ese caso tenéis que deshacerte del escudo para poder atacar al principal, de ser necesario. Claro, por ejemplo, hay personas que no tienen mascota en su casa, pero son amantes de las plantas. ¿Y qué pasa cuando les llega como algún maleficio? Lo primero que se les muere son las plantas, porque las plantas hacen a su vez la barrera también energética, aunque no lo crean. Ya, sobre todo cuando una persona le entrega mucho amor y cariño a una planta, esta planta también cumple una función de resguardarte de cierto modo energéticamente, aunque no lo crean. Es así. Por eso hay muchas personas que saben de esto y tienen muchas plantas en su hogar y las cuidan de una manera pero impresionante. Entonces, no solamente a la mascota, también lo primero que ataca esto es a lo que uno cuida o a lo que uno más le tiene como cariño, que no sea obviamente dentro de nuestro mismo núcleo,
un hijo, una mamá, qué sé yo. Siempre, primero, al más débil. Sí, no, sí, en ese sentido tenéis toda la razón. Nani, ha sido un honor poder conversar contigo de todos estos temas. Se nos quedaron muchos temas en el tintero y espero obviamente que esta no sea la última vez que conversemos. Y antes de despedirnos, por favor, danos tus redes sociales, donde la gente puede ubicarte. Estoy principalmente dando todos estos temas y diciendo todos estos temas en TikTok. Búsquenme como Nani, esa I con Y, ¿Sí? Witch Dancer o Nani Witch. Ya, porque le tuve que cambiar el Nani Witch porque había muchas copias de Nani Witch Dancer. Ya, solo por eso. Pero me van a encontrar porque soy la única que tiene 222.000 seguidores hasta el momento. Espérate, te digo al tiro, mira, voy a buscarte en TikTok y te voy a decir al tiro la última actualización del TikTok. Aguántame. Sí, me ayudan a llegar a los 500.000, es mi meta. Hace como 6 años, no, mentira. Dame un momento, te busco al... vamos a bajar esto. Aquí está, Nani Witch. Y son 422.000 seguidores. 6.1 millones de me gusta. Sí. Y 2030 siguiendo. Sí. Así que ya sabes. Aquí está por si acaso, para que lo vean. Sí. Exactamente. Para que también las personas que me siguen desde ya vayan al boletín de noticias que está en la parte superior, que se llama Solo para Brujos VIP. Ese brujo sale con una arroba para no poner brujos y brujas. Claro. Entonces ahí ustedes ingresan, es gratis, van a ver los rituales detallados, que no lo puedo hacer en video porque es muy extenso, así que lo prefiero detallar ahí escrito para que vayan. Métanse ahí, pongan que van a estar ahí como suscriptores, creo que. Y bueno, en Instagram creo que estoy como Nani Noctis. Si es que no me equivoco, no me cambié el nombre en Instagram. No, pero ahí lo buscamos si no hay problema. Sí, me parece que es Nani Noctis también. Nani Noctis. Sí, así que no hay problema. Nani, como te decía, un placer haberte tenido ¿cómo se llama? Aquí en el podcast. Obviamente esta no va a ser la última vez porque quedaron muchos temas en el tintero y los vamos a ir conversando a medida que se vayan apareciendo. Y antes de despedir el capítulo de hoy, también quiero agradecer a todos y todas las que en este momento nos están viendo, y no se olviden de compartir, suscribirse, dejar sus likes y también comentar, porque, como lo decía en un principio, todas las interacciones hacen que nosotros seamos más visibles y obviamente lleguemos a la mayor cantidad de gente posible, tanto en YouTube, en TikTok, en Instagram. Así que ahí ustedes nos pueden compartir. Nuevamente, Nani, te agradezco tu gentileza al haber estado por acá y yo me despido de todos ustedes. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias y cuando puedan me hablan. Chao. Sí, por supuesto. Chao, chao. No tomen a la ligera los sonidos que trae la noche. Y si alguna persona les advierte que no es prudente caminar por algún lugar en particular, mejor hagan caso. Uno nunca sabe. Aquí finaliza el capítulo de hoy de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Muy pronto, una nueva historia donde narraremos el lado oculto y desconocido de nuestros territorios. Conducción: Héctor Rojas. Síguelo en Instagram como @nunoa_paranormal. Locución de continuidad: Angélica Parada. Síguela en Instagram como @negraingrata.